Estamos ya a pocos días de que termine este ciclo electoral. Los guatemaltecos están convocados para ir a las urnas este 11 de agosto y definir quién será el presidente constitucional de la República. Usted puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF Cierre de Campaña, pero antes los dejo con una nota para que usted tenga la certeza de dónde tiene que ir a votar. El 11 de agosto se celebrará la segunda vuelta electoral. La mayoría de centros de votación se mantendrán, pero otros cambiarán de ubicación. Ante esto, autoridades del Tribunal Supremo Electoral creen que es importante que los guatemaltecos consulten en dónde les corresponderá votar. La modalidad más práctica es llamar al 2470-2700. Es un call center que atiende de 7 a 21 horas de lunes a domingo. Solo debe proporcionar su DPI. Son pocos centros de votación los que han cambiado y que la información ya se está generando, pero la mayoría están en la misma ubicación. Pero para tener certeza es mejor que la gente consulte. Sí, esto es la finalidad del centro de llamadas, es darle la información adecuada al ciudadano. Si pudiera tener dudas, por ejemplo, en el área de Misco se cambiaron 2 centros de votación y es importante que las personas que residen en ese municipio estén seguras. También puede acercarse a kioscos de centros comerciales a solicitar la información. Deberá presentar su DPI y hacerlo de manera personal. Además, permanece habilitada la página web en dondevotas.tse.org.gt, en donde se debe ingresar el CUI y la fecha de nacimiento para saber qué centro de votación fue asignado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, ya terminamos la semana y si usted lleva bien la cuenta de los días, faltan ya más de una semana, unos 7 días para que finalice la campaña electoral y los guatemaltecos sean convocados para el balotaje el 11 de agosto. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Cierre de Campaña. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros a Goyo Saavedra. Muy buenas noches, Goyo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ben, gusto. Y también de este lado nos acompaña Estuardo Zapeta, nuestro analista. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Pareciera que la campaña camina a pasos forzados porque las últimas 2 semanas el tema central de discusión fue el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y nuestro país, pero la segunda vuelta sigue su curso y la campaña está por terminar. ¿Cuáles son los apuntes principales de esta segunda fase que fue julio y estas 2 semanas de agosto y lo que esperamos ya en estos pocos días, Estuardo? Bueno, primero fue una campaña de segunda vuelta que ya solo estamos esperando los cierres, que creo que empiezan el domingo, ¿verdad? Un par de días empiezan los cierres. Y no levantó emoción, no hizo por lo menos que nos emocionáramos o dijéramos que no hubo mensaje nuevo. O sea, fue el mensaje de primera vuelta repetido. Creo que en mucho, pues, fue reforzamiento de otros mensajes, fue más reuniones con qué harían todo es hipotético, ¿verdad? ¿Qué harían si llegaran a la presidencia y tuvieran, por ejemplo, el acuerdo de cooperación de tercer país seguro? ¿O qué harían si tuviesen esto, qué harían si tuviesen el otro? Pero nada contundente, nada. Los planes todavía creo que están muy crudos, son muy generales. Todos empiezan con verbos bien generales: apoyar, fortalecer, unir, proteger, o sea, cosas. Pero el cómo es lo más importante. Nosotros veníamos diciendo desde antes, desde el año pasado, que nos digan el cómo. Ya sabemos, el verbo va a ser, digamos, promover, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo lo va a promover? ¿Quién va a promover? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a medir? O sea, en todo eso no tuvimos en realidad mayor respuesta y una campaña negra que se caracteriza por estar en redes sociales, mucha encuesta falsa también ahí. Y creo que nosotros estamos con encuesta esta semana que viene. Jueves. Esta semana que viene una encuesta, pero estas son encuestas formales, estas son encuestas que sí tienen un nivel de medición. Técnica. Sí, está hecho de manera técnica, pero también, digamos, los números son muy importantes verlos, pero los buenos números, ¿verdad? Los números que vienen de la calle, que vienen, no los que se inventan en alguna oficina solo para hacer esto. Y luego, mucho jalar del pasado, que dicen que aquel hizo no sé qué en el pasado y que dicen que aquella hizo no sé qué en el pasado. Entonces hay mucha acusación. Poca propuesta. En medio de todo esto,
Tenemos ya el anuncio hoy, precisamente hoy, durante el día de Codeca, que empieza manifestaciones la otra semana. Es martes, ¿verdad? Uh-huh. El martes también hay manifestaciones de... Curioso, porque dos grupos tan extremos como Avemilgua o Codeca están ahora en la misma línea en contra. Tienen un punto en común esta vez. Tienen un punto en común. Ya vieron que sí es posible la unidad en Guatemala, televidentes, para que Avemilgua y Codeca estén en la misma línea de protesta. Me parece que hemos logrado la paz. A ver, Goyo, principales apuntes de esta segunda vuelta, de la campaña de la segunda vuelta. Ya lo decía Estuardo, parece que los candidatos no terminaron de diferenciarse, de ofrecer proyectos y de explicarnos el cómo se iban a realizar. Obviamente los temas como el acuerdo migratorio fueron predominantes en el debate público. ¿Qué pasó con los dos candidatos? Sí, lo que ha ocurrido es que, bien, yo lo digo como una persona que en primera vuelta no votó por ninguna de estas dos opciones, y lo que yo he visto dentro de sus ofrecimientos es que no entusiasman. A mí no me entusiasma ninguno de los dos. Definitivamente voy a cumplir mi deber ciudadano de acudir a votar, pero creo que mucha de la población que probablemente no estuvo en ninguna de esas dos opciones está en una situación muy similar. Y lo que hemos visto es a la UNE, sí, utilizando su maquinaria electoral, su despliegue territorial, para tener reuniones con distintos miembros de otros partidos, sobre todo líderes locales, alcaldes electos, algunos diputados, y tratar de hacer, digamos, crecer esa base de apoyo. Lo que hemos visto en términos del partido Vamos es un poco, digamos, más débil, menos contundente, muchos errores comunicacionales, deslices, o sea, una comunicación un poco más errática. Y lo que ha predominado en el ambiente es, por un lado, el contexto internacional en el tema del acuerdo de tercer país seguro y toda la parte que ocurrió previa, ¿verdad? Pero también lo que ha venido trabajándose en tratar de boicotear el proceso democrático electoral. Y vemos, sí, cómo las posiciones extremas que no creen necesariamente en la democracia, que, digamos, no han vinculado a un proceso y que, en verdad, por lo menos en el caso de Codeca, en su opción política del MLP fue ampliamente derrotada en las urnas, sí tuvo un resultado de cuarto lugar, pero logró una diputación. Y de eso, a venir a hablar de fraude, a tratar de hacer una manifestación, yo diría, hasta me preguntaría si no hay una coordinación detrás de todo esto, y es un absurdo. O sea, en mi opinión, lo que tiene que hacerse es identificar claramente que tiene que haber una segunda vuelta, que el resultado de esa segunda vuelta tiene que ser transparente y nos permita llegar a un 14 de enero, un relevo de gobierno que pues permita, digamos, una continuidad democrática y apostar por una consolidación de ese proceso. Goyo, cuando hablas de esas voces que pues señalaban fraude, irregularidades, el Tribunal Supremo Electoral pasó un momento difícil cuando reconoció estos errores. Han venido expertos a verificar el software con tal de garantizar que el 11 de agosto pues esos mismos errores no ocurran. ¿Hay garantía de que el 12 vamos a amanecer todos tranquilos aceptando el resultado o volveremos a ver este tipo de acciones legales o señalamientos de no aceptar al ganador? Pues eso sería lamentable y creo que eso es tal vez lo que se trata de cosechar al final de todo este parámetro de estar dudando de eso. El tribunal verdaderamente no apoyó su propio proceso y su propia causa. Lamentable porque debilita la confianza en ese sistema. Lo que ha habido es una pésima comunicación. Manejo de crisis muy mal llevado. Para empezar, en ningún momento ha sido el tribunal contundente en explicar que el proceso de digitalización es de un triplicado de las actas. No es el acta en la versión original, ni siquiera es el duplicado, es el triplicado del acta la que aparece digital. Y eso podría, digamos, generar muchos de esos descontentos. Y lo otro es que ese resultado digitalizado es algo que le permite al tribunal tener un resultado para anticipar el cierre y generar credibilidad en el sistema. Porque los resultados finales no los saca el tribunal, los va publicando en base a las actas que llenan las juntas electorales departamentales. Y ellos, digamos, tienen un propio sistema de consolidación de esa información. Entonces, sí, se ha cuestionado mucho, ha habido idas y venidas, inclusive ese proceso de reconteo que se intentó hacer, digamos, no fundamentado en ley ni en ningún proceso normativo claro, deja también pues, todo este sinsabor. Pero lo que nos toca ahora es apoyar a los verdaderos guardianes de la democracia, que son las juntas receptoras de votos, el trabajo realizado por las juntas electorales departamentales y confiar en que va a haber un binomio ganador el 11 de agosto.
Estuardo, devuelvo aquí esta pregunta. ¿Cómo vamos a despertar el 12-13 de agosto con ya resultados y un reconocimiento de la voluntad popular, o puede repetirse esto de los señalamientos y el gritar fraude en la segunda vuelta? Yo le pondría el ojo no tanto a las elecciones presidenciales, sino a los 5 municipios donde se van a repetir las elecciones. Creo que principiemos porque también hay repetición de elecciones en 5 municipios. Y las tensiones en esos municipios están muy fuertes. Y para el 11 creo que van a estar todavía más fuertes. Entonces, primera advertencia, cuidado con estos para las autoridades y todo. Controlar 340 o 540, dijo Jimmy, ¿verdad? Nos subió un poco el número. Saber de dónde se sacó 200 municipios más, pero bueno, él dijo tiene visión a futuro. Son 340, tiene que estar ya la estrategia, precisamente lo que decía Goyo, el manejo de crisis en 5 municipios de alta volatilidad y también de alta violencia en términos de violencia política. Mucho cuidado. Esta es mi primera advertencia. La segunda es que creo que es más fácil, pues, porque aquí lo que hay que contar es peras y manzanas, lo que hay que contar es frijoles y arroces, pues, y no tenés que contar. En el otro tal vez hubo fallos y fallos que al final sí fueron reconocidos con mucha timidez, pero fueron reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, que era del factor 21 que decía este disque experto en sistemas que estaba dirigiendo el proceso, lo cual me parece... Pero ante esto nos enfrentamos al caso que tenemos hoy, y es que la CC, amparando a Sedecon, ha dicho que sí deben cambiar el software. El Tribunal Supremo Electoral salió y diciendo que por lo menos es provisional la resolución. El Tribunal Supremo Electoral ya salió diciendo precisamente que no lo va a cambiar. Es que esto podría traer complicaciones logísticas a una semana de la elección. Y sí las tiene, ¿verdad? Porque es como que un negocio ahorita cambie su sistema de contabilidad, pues, ¿verdad? O lo cambie, no sé, en diciembre, que es su venta más alta, o es el cliente lo necesita más. Pero al mismo tiempo hay por lo menos una decisión provisional que no está en firme de la CC, en la cual le dice cambien el software. Y yo creo que, miren... Bueno, habría que preguntar también a los magistrados qué tanto conocen ellos de cómo las repercusiones o consecuencias de cambiar un software. No, yo creo que a los magistrados, y lo voy a decir así, sin ninguna pena, creo que su teléfono móvil les cuesta controlarlo. Ya no digamos un sistema, ya no digamos un software. Y no estoy diciendo que es malo, simple y sencillamente que tenemos una brecha generacional ahí. No. Y bueno, una enorme brecha generacional ahí. Y yo creo que esa brecha generacional, una generación duda de la otra y duda que se puede hacer. Yo creo que, eso soy yo, pero una cosa dice la CC, que también no son mis grandes expertos en computación. Yo creo que con el mismo software se pueden hacer bien las cosas. Aquí ya no tenemos factor 21, aquí solo tenemos 1 y 2. Eso, y ya no hay otro. Bueno. Solo que pongan a cierto grupo de televisión a sumar, que no de este canal, sino de otro, sí, que ahí ya sería otra cuestión, ¿verdad? Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, cierre de campaña, nos vemos luego del corte. Volvemos a Sin Filtro, estamos ya hablando del escenario próximo de los cierres de campaña, el final de esta etapa y ya la segunda vuelta electoral que se realizará el 11 de agosto. Y es, creo, un momento para reflexionar en las estructuras de los partidos políticos. Ya Goyo lo adelantaba en el bloque anterior, cómo los presidenciables se han acercado a diferentes líderes comunitarios o alcaldes electos para buscar un apoyo. Pero si hacemos una revisión del UNE y Vamos, ¿dónde están las fortalezas de UNE? ¿Cuáles son las debilidades del Partido Verde? ¿Cuáles son las fortalezas de Vamos? Si las podemos desmenuzar. Bueno, yo creo que la fortaleza del Partido Uno, primero, es una ventaja significativa respecto de los resultados de su contendiente en la primera vuelta. Y hay que decir, la enorme estructura territorial que le permitió pues hacerse con un enorme número, gran número de alcaldías.
esas alcaldías, esos liderazgos locales son clave para la movilización del voto. Entonces, 254. 254 alcaldías, no es menor. 254 alcaldías de De 340 340, o municipios. sea, es un número enorme. Ese número es muy consistente y yo creo que es una gran fortaleza. Debilidades, bueno, debilidades creo que se percibe como que pudiese la UNE tener un tope en alcanzar o en sumar votos, ¿verdad? Ese es un claro en contra. Y otro tema es el desencanto o el antivoto que puede tener su candidata en áreas urbanas. Esas son, digamos, los contras que yo vería en la UNE. En el tema de Vamos, yo creo que la ventaja que tiene es que puede capitalizar el desencanto o la antipatía, el antivoto que en áreas urbanas está generando la candidata de la UNE. Ese sería el tema. Ahora, ¿qué tanto está aprovechando Vamos ese factor que y ahí es una tenemos la ventaja para debilidad. ellos? Ahí tenemos la debilidad. O sea, yo creo que ha sido mucho más limpio el mensaje de una candidatura vicepresidencial en lo urbano. O sea, su candidato Willy Castillo creo que transmite una posición más fuerte de comunicación en lo urbano, que no ha sido también aprovechada por el partido, por la figura del doctor Yamatei, no está, digamos, generando ese entusiasmo o esas líneas de comunicación tan claras. Entonces, no está, digamos, todavía en este momento entusiasmando a los votantes como para poder triplicar ese resultado de primera vuelta y tratar de hacerse con la presidencia. Ahí yo diría la desventaja. La posibilidad de mover voto no es tan sólida en el partido Vamos como en el partido de la UNE. Por acá, como vemos esas debilidades y fortalezas, Mira, tanto estructurales como de personalidades. De personalidad. Creo que vamos a ver, primero miremos las ventajas. Ya Goyo mencionó varias ventajas. La maquinaria y la estructura de UNE con 254 alcaldes. Esto no es solamente que vengan 254 alcaldes a apoyar, es que el apoyo de ellos va a tener que ser movilización. El reto de la UNE en la segunda vuelta es movilizar a la gente para entonces contrarrestar precisamente la gran ventaja de Yamatei, que es un voto urbano. En segunda vuelta el voto urbano sale, aunque Yamatei tiene un asterisco ahí muy fuerte. Y el voto rural, que ya no hay alcalde, ya no hay diputados distritales, es un poquito baja. Y si vemos los números, realmente lo que ha pasado es que UNE ha mantenido su voto, pero no ha crecido en el voto. Ese es un reto que tiene todavía esta semana, este fin de semana y la próxima semana, o los 4 días que queden de la próxima semana, que tiene la UNE. Pero por el otro lado, y digo el asterisco, es que el reto de Vamos es básicamente que el urbano, digamos, ahí sí que enamorar al urbano, enamorar al que votó en primera vuelta por Yamatei y al que no habiendo votado por Yamatei tampoco votaría por Sandra Torres. Allí se necesita un metamensaje muy eficiente. Ahí ya no tenés que disparar con cañón, ahí tenés que disparar casi en muchas poblaciones con mira telescópica. Y reconozcamos que en los centros urbanos en el 2015 fue muy efectivo el mensaje de Jimmy Morales como un outsider. Pero anti-Sandra. Anti-Sandra, claro. Y creo que Jimmy, si regresamos 4 años, sí capitalizó el voto anti-Sandra. Algo que Yamatei no está haciendo. De hecho, nos explicaba precisamente aquí nuestro también analista, Philip Chicola, que ese proceso extraño que se da, ¿verdad? La gente preguntarle por quién votaría usted y la gente dice por Yamatei. ¿Verdad? Ah, qué bueno. ¿Y va a ir a votar? No voy a ir a votar. Y es curioso que cuando, digamos, porque este es el otro reto, la gran población que no va a ir a votar. Y ese es un reto, por cada persona que no vaya a votar, teniendo un voto duro la UNE y el otro un voto todavía dudoso, es una ventaja para la UNE, ¿ya? No es una ventaja para el otro. Entonces, el que tiene que todavía seguir llamando hacia el voto masivo, y yo creo que ha utilizado excandidatos. El único problema que utilizó excandidatos losers, pues perdedores, y entonces que llevan la consigna de este no asuma. Este pesa y resta. No siendo tan malo ni tan drástico, pero sí son candidatos. Por ejemplo, yo vi los pronunciamientos a favor para Alejandro Yamatei de candidatos que se saben de entrada que
los militantes, por ejemplo, de Viva, van a votar por Alejandro Yamatei, de llegar a votar. Sí, o sea, los que vayan a votar. Los que vayan a votar. No los cuentas como posibles votantes de la UNE. O sea, es un voto muy conservador que si va a las urnas se va a decantar pero por si el una otro opción como no los Yamatei. enamora, si el otro no los apasiona, no van a ir a votar. Entonces, muchos pueden querer a Yamatei, pero entonces el reto, miren, ¿cuál es el reto? El reto de la UNE es mantener lo que tiene a ese nivel rural y movilizar alcaldes y casi que decirle a esa gente, porque la gente que se le pregunta que va a votar por Sandra Torres y que sabe si va a ir a votar, ellos son muy firmes en decir sí van a ir a votar. Y ellos es un voto duro, pero no ha crecido. Esa sería una ventaja para Yamatei. Ahora, el otro es el que le gustaría a Yamatei, pero que a la hora de ir a votar, cuando ya se miden y se cruzan, y ahí cambian los números totalmente, pasa el fenómeno que, entonces, si no va a votar, igual quiera votar por quien quiera, es un voto que este candidato o candidata no va a tener. Storri, ¿qué pasa con los acercamientos, las alianzas que ha pues tratado de cuajar el candidato de Vamos? Porque ambos están haciendo lo propio, ¿no? Se están acercando con líderes locales, con alcaldes. ¿Crees que eso puede servir en el momento del voto de los departamentos? Sí, yo creo a favor pero de Vamos? es bastante mediático también, ¿verdad? O sea, me refiero a que es mediático y por lo tanto tendría que capitalizar a partir de hacerlo mediático. Y yo creo que una gran ventaja de esta elección es que realmente los dos vicepresidenciables, y aquí digo los dos, en cierto momento parecen más presidenciables que los presidenciables mismos. Tal vez su conocimiento es bajo cuando los medís en conocimiento. Pero a nivel nacional, ajá. Pero eso no quiere decir que no puedan crecer y que no puedan ser mucho mejor en términos de la experiencia que están adquiriendo. Y yo creo que esa batalla de los vicepresidenciables no se jugó. De hecho, los vicepresidenciables cuando salían eran muy buenos, los dos. Pero en cierto momento como que los tuvieron así reprimidos para que no hablaran porque podían opacar a la candidata o al candidato. Hubo momentos que llamaron la atención en esta campaña de la segunda vuelta electoral, donde, como menciona Estuardo, los vicepresidenciables ganaron mucho protagonismo, sobre todo porque los candidatos de primera línea no aceptaron, sobre todo, la candidata Sandra Torres no llegó a foros organizados por diferentes instituciones, sino que en otras ocasiones pues eran los vicepresidenciables quienes defendían esas posturas. ¿Cómo estuvo los encuentros de los vicepresidenciales, que fueron los únicos que pudimos tener en esta segunda fase? Pues yo creo que sí, o sea, hubiese generado mayor entusiasmo una difusión más amplia de esa disputa o esa contienda de vicepresidenciales. Creo que son candidatos que con un perfil de una experiencia reconocida en lo público también, o sea, uno fue viceministro, o sea, en el caso de Willy Castillo, viceministro de Trabajo y también miembro de INTECAP, y también pues Carlos Raúl, ex canciller, ¿verdad? Entonces, con esa experiencia, creo que hubo un buen juego, un buen intercambio de ideas. A veces corto, ¿verdad? A veces muy limitado a los mensajes políticos que se quieren trasladar, pero creo que si pudiese generar un encanto mayor en poblaciones jóvenes urbanas, no se hizo. En el tema de debate, creo que este país ya viene acarreando esa necesidad de cerrarse a los espacios públicos de escrutinio y debate. No es la primera campaña donde lo vemos. Recordemos los escasos debates que hubo en el caso en donde la contienda estaba entre Otto Pérez y Manuel Valdizón, los de Jimmy Morales con Sandra, pues también. Y entiendo un poco el que Sandra Torres no haya querido aceptar la invitación al debate de la Asociación de Gerentes de Guatemala, porque recordemos que uno de los casos que se presentan de corrupción menciona que a Jimmy Morales se le pasaron las respuestas las preguntas de este debate para que le preparara sus respuestas y a Sandra Torres no. Entonces, en respuesta a eso, en esta oportunidad, el mismo foro organizado por la asociación, pues Sandra dice, no voy a participar porque ocurrió lo anterior. Esa parte, digamos, la podía hacer comprensible. Ahora, no es el único foro que se puede presentar, no es el único espacio donde se puede tener un intercambio de ideas, y eso es lo que ha faltado en nuestros últimos años de democracia, no solo en este proceso electoral, en los pasados también. Y esa falta de debate, pues
reconozcamos, hace que el votante tampoco se entusiasme. Es No. lo de ver a los dos candidatos cara a cara, contestar, repreguntar, la réplica, eso hace que el electorado también se forme un criterio de qué es lo que quiero o a quién estoy votando. Mira, esta semana vi los dos debates de los demócratas en Estados Unidos. Del mismo partido. Del mismo partido, ¿eh? Dentro del mismo partido, con posiciones tan encontradas como Sanders o Biden, como Kamala Harris o Elizabeth Warren, ¿verdad? Pero bien encontradas. Pero ellos no tienen miedo. De hecho, el político en Guatemala, a ver, esto va para todos los que quieran entrar a política y que quieran ser políticos, ustedes tienen que buscar el debate. Ustedes tienen que ir, y si no, provóquenlo. El debate es parte del sistema democrático, de este sistema republicano que tenemos. Parte de la república es el debate de las ideas. Eso de estar ahí escondiéndose que sí, que no, que voy a proteger mis votos y todo eso. Y además, si le dan mira, un buen político no importa que le den las preguntas a todos los candidatos y menos a él o a ella. Va y defiende sus puntos, porque sabe cómo hacerlo, porque sabe comunicar eficaz y eficientemente. Eso de que le dieron no es así. No, disculpe, no es así. No me importa que le hayan dado las preguntas y que no se las dieron, que ese es un pretexto. Sí. No importa que le hayan dado todo, hasta las respuestas, si es que le dieron. No importa, yo voy y defiendo mis puntos, porque el debate es una oportunidad para mí. Claro. Como político. Es una plataforma. Es una plataforma para llevar mis puntos adelante y el otro que conteste sus preguntas y sus respuestas que le dieron y todo eso, que al final, si es buen comunicador, va a poder llevar sus puntos, sus ideas, su visión, su misión, sus objetivos hacia adelante. Entonces, pela que le hayan dado las preguntas al otro, eso viene del norte y eso no tendría que ser una Ella desaprovechó ese espacio y no se está fomentando la cultura del debate. A todos los políticos, aprovechenlo. No es que me quieren hacer una encerrona, es que fíjate que me quieren hacer no sé qué. No importa. El buen político va a salir de cualquier disque encerrona. El buen político va a poder defender sus ideas. Si tiene una visión clara y una misión clara, va a poder defender eso. Y eso es lo que nos hace falta en Guatemala también. Entonces no conocemos en realidad cuáles son los puntos. Y por eso es que esta cuestión, otros temas prevalecieron durante la segunda vuelta. Cuando mirás que estamos a un año, más de un año de elecciones en Estados Unidos, y la decisión de quién va a ser el candidato demócrata, pero ahí el debate es titulares en todo el país, claro, todos los días, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. No es campaña anticipada, porque una nación, una república que quiera avanzar y fortalecer su democracia, como base va a tener el debate. No debe tener miedo al debate ni al este intercambio de ideas opuestas. Vamos a la pausa, volvemos luego del corte. Las juntas electorales departamentales deberán determinar si algún centro de votación cambiará para la segunda vuelta electoral. La preocupación surge por las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que han sido tomadas por estudiantes, ya que éstas funcionaban como centros de votación. La directora electoral Gloria López aseguró que cada junta debe tener un plan de contingencia para establecer el traslado de estos centros. Nosotros estamos atentos, lógicamente, a qué va a suceder con este tema. Tengo conocimiento que hay centro de votación en el PEN, en el CUM, en el Paraninfo, pero también tengo la certeza de que con el manejo logístico muy bueno que está realizando la Junta Electoral del Distrito Central, ya está previendo alternativas de solución en caso que no se pudieran utilizar. También hizo un llamado a los estudiantes a deponer las medidas para que estos edificios puedan ser utilizados el 11 de agosto. Lo que esperamos, lógicamente, de la comunidad universitaria, que ha jugado un papel muy importante en todo lo que es el resguardo del sistema democrático del país, pues es obtener el apoyo para que se puedan utilizar como centros de votación. ¿Cuáles son esas posibles alternativas si no se soluciona la problemática? Esas son las que tiene que definir la Junta Electoral del Distrito Central. La dirección electoral deberá ser notificada por parte de las juntas si habrá algún cambio en los centros de votación, no solo para informar a los guatemaltecos, sino también por el traslado de los materiales electorales. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Miriam Figueroa.
Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, cierre de campaña. Estamos hablando sobre esta segunda fase de la lucha electoral por la presidencia de la República. Los guatemaltecos están convocados el 11 de agosto para definir en balotaje quién será el próximo presidente, Sandra Torres o Alejandro Giammattei. En el bloque anterior hablábamos de cómo se encaró o se trató de llevar a buen puerto debates, foros entre los candidatos y no se pudo realizar. También vemos la apatía del votante que pues no ha manifestado si va a ir a las urnas a ejercer el derecho del voto. Hablemos del papel del Tribunal Supremo Electoral. Lo decíamos al inicio, que bueno, tendrán una tarea mucho más sencilla, porque son dos opciones nada más, pero sí todos los ojos están puestos en el Tribunal Supremo Electoral para no pasar aquellos errores, no cometer aquellos errores que, bueno, contaminaron mucho de la primera fase de las elecciones. ¿Qué debemos esperar del trabajo de los magistrados, del trabajo del Tribunal Supremo Electoral para el 11 de agosto? Pues mire, yo lo que espero en realidad es que de la experiencia y de los protocolos que probablemente se pusieron a prueba y al máximo durante la primera vuelta, el aprendizaje quede en las juntas electorales departamentales, que al final el resguardo y la responsabilidad por el escrutinio y por el resguardar los resultados del escrutinio va, digamos, de abajo hacia arriba. O sea, primero las juntas receptoras de votos como nivel más bajo, los coordinadores de cada centro que trasladan esos resultados finalmente a la junta municipal, que los traslada a la junta departamental, que posteriormente los traslada al tribunal. Entonces yo esperaría más bien que el aprendizaje sea ese resguardo entre los que verdaderamente son los que defienden el resultado electoral, defienden la democracia, y el Tribunal Supremo Electoral. Yo esperaría por lo menos que pueda haber una comunicación entre el Pleno que les haga tener una comunicación política mucho más atinada y clara de lo que pudieron tener, inclusive antes de que empezaran a salir los escándalos, ¿verdad? O sea, en un momento, en el mismo día de la elección, se había prometido a 1 hora la conferencia, se cambia eso, después dicen que van a resultados, después tienen solo una conferencia. O sea, hay muchos temas de esos que creo que pueden tener un mejor manejo y ojalá el tribunal pues entienda con lo que se está jugando verdaderamente, porque es muy importante para el país y va a terminar generando la certeza y la legitimidad de quien resulte electo. Hablabas, Goyo, del trabajo de las juntas receptoras de voto. Allí también van a tener un papel los partidos políticos. La UNE ha dicho que tendrá fiscales en todas las mesas para fiscalizar, verificar los votos. Y Vamos también dice que va a tener presencia incluso con colaboración de fiscales de otros partidos políticos, pero que juntos van a estar observando el proceso del conteo de votos. ¿Qué se puede esperar del trabajo de los fiscales de los partidos políticos ya en la mesa, en la hora del conteo? Pues bien, ya lo decía Estuardo, este proceso es otra cosa. O sea, de tener 5 papeletas, en algunas de las cuales había más de 20 candidatos, este es un proceso cuyo escrutinio es abrir una bolsa, extender las papeletas, y las opciones en realidad pueden ser 4 opciones. O votó por el partido UNE, o votó por el partido Vamos, o está en blanco, o es nulo. Y de esas 4, el escrutinio tendría que concluirse a lo sumo a las 8:30, por mucho la transmisión de datos a las 9 de la noche, de una forma, digamos, consistente a lo largo del país, a diferencia de lo que ocurrió en donde algunas juntas receptoras de votos seguían contando a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana en la primera vuelta, ¿verdad? Entonces, ese cambio, esa transformación tendría que hacer que tengamos mucha más contundencia y certeza de los resultados, que las juntas tengan un trabajo mucho más atinado y que el rol de los fiscales pues sea nuevamente un rol ciudadano de verificación para su organización política. Esto trabajo del Tribunal Supremo Electoral, bueno, ya hablábamos un poco de esto de que tampoco no son muy expertos en tecnología, pero no tienen que serlo. No tienen que serlo. No tienen que serlo. Para eso por eso se contratan los expertos. El problema de la vez pasada que fue la contratación, fue la mala, pues. Ahí creo que era el detalle, ¿no? Ese era el gran detalle, de verdad. Contrataron ahí un, no sé, aguardientoso, no sé quién era, estaba ahí el que estaba viendo todo eso. Y para eso necesitas primero la serenidad y te digo, la frialdad de los números para poder verlo, para poder ver y ver que hay errores y decir desde el principio a enmendarlos. También eso requiere previsión, eso requiere hacer un ejercicio, 2 ejercicios por lo menos de pilotos, ¿verdad? De qué podría salir mal para ir enmendando, porque lo que posiblemente salga mal en un 5 o 10% salga
Peor todavía en el 100%, que al final ese fue nuestro... Supongamos una votación muy cerrada. Sí. Mira, Para mantener una comunicación efectiva hay que ser muy transparente y el tribunal lo tiene que ese decía reto Goyo, de ir trasladando esa tienen que información. sí, tiene que ir trasladando la información, pero no estar cambiando. Cuando cambia de tiempo genera una gran duda. Ese es el problema. Y nosotros los guatemaltecos, nosotros los chapires, que somos, por todo dudamos, ¿verdad? Movía la mano así, ya dudamos. Saber por qué la movió así. No me saludó, saber ni por qué no me quiere. Es un mal chapín. Pero bueno, entonces los señores del Tribunal Supremo Electoral deben estar conscientes que tienen que... Y además tienen que respetar los horarios, pues. Tienen que respetar. Si dijeron a las 8, a las 8. Si dijeron a las 7, a las 7. Yo creo que esto más de una hora no debería ser. Hasta mucho una hora. En ejercicios, 6 a 7. En sí. ejercicios pasados, Y lo que Estuardo, tienen si que hacer hacemos- es Bueno, conteo. 2015 Jimmy Morales arrasó contra Sandra Torres. Sí. Entonces eran las 9, 10 de la Y noche y ya ya tenías había una tendencia. tendencia irreversible en Sí, aquella ocasión. aquí lo que tenés que establecer es tendencia y eso lo estableces que como en 42% por ahí. Para estar seguro, pues puedes hacerlo antes, pero... Por eso te digo depende. que el escenario donde vamos a... Mira, a ver, el escenario donde más se van a tardar en los resultados sería en una elección muy cerrada, ¿no? Sí, una elección muy cerrada, pero vamos a ver. Aquí hay 4 tipos de votos, ¿verdad? Está el válido, está el voto nulo, está el blanco y está también el ilegal, que se llama, ¿verdad? Ese es un voto que, por ejemplo, alguien sacó una fotocopia y la metió ahí. Entonces hay que levantar un acta para hacer eso, porque es de 400 votos hay 401 o 402, entonces alguien hizo alguna marufia, entonces hay que... Pero los verdaderos votos, los válidos, como desde las 5 o 4 de la mañana los empiezan a sellar y a firmar y son los que van a dar los votos que pueden ser válidos, pueden ser blancos o pueden ser nulos. Estos es fácil, ¿verdad? Se sacan los blancos, se sacan los nulos, entonces solo quedan los votos que se van a contar, para ya esto. Aquí no es que no sé quién sacó 40%, el otro sacó 60%, que no sé quién tiene 54%. No, aquí es una línea del 50%. Quien pase esa línea del 50% gana. Y esa línea del 50% puede ser pasada por 100 votos. Ojo que estoy diciendo 100 votos. O 50 votos, pues. Tal vez es un extremo, pero cuando vos decís cerrado me refiero a eso. La diferencia con Jimmy, ¿cuánto eran? Eran 30, fue 6,000 por ahí. 67, 69 contra 30. Pero Sí, ya, fue en la línea. ventaja muy- Entonces, aquí es bien fácil. Si lo que tienen que, otra vez, peras, manzanas. ¿Cuántos votos para las peras? ¿Cuántos votos para las manzanas? Frijol, arroz. ¿Cuántos para el frijol? ¿Cuántos para el arroz? Pero ya se sacaron los votos que no van a ser contados, de todos modos. Eso se entra en un conteo que se hace porque, digamos, porque al final los blancos y los nulos también cuentan dentro de la asistencia a voto, ¿verdad? La participación ciudadana en el voto. Porque ahí no importa que sea blanco, nulo o válido, igual llegaste y participaste. Y esta capacitación, lo que estás explicando, Estuardo, también tienen que estar muy atentos los fiscales de los partidos fiscales. en esa información, Sí. porque pueden agilizar mucho el conteo de votos como lo pueden obstaculizar. Así es, miren, y ahí es donde yo digo que los fiscales no solo tienen que estar preparados, sino tienen que también tener buen juicio para poder tomar esa decisión. Creo que muchos de los errores que se cometieron en la primera vuelta tienen que ver con fiscales también. Y sí, mi reconocimiento a los fiscales, ¿verdad? Pero también yo creo que cada vez estamos aprendiendo que tenemos que tener fiscales mejor preparados y también mejor entrenados para y que vayan a cuidar sus intereses. Y un fiscal lo que va a hacer es cuidar el interés del partido. Pero también las juntas, que al final este proceso se da en términos de juntas electorales, que son son más de 100,000. ¿Cuántas eran las juntas? La gente que participa en juntas electorales es un número muy fuerte. Ellos son realmente el sostén de estos procesos democráticos. Y yo creo que, aparte de nuestro reconocimiento, yo creo que ya tienen experiencia de la primera vuelta. Y entonces ahora sí tienen que ser más pilas, tienen que ser más, ahí sí que ojo al Cristo, ¿verdad? Para este conteo. Pero para mí tiene que ser, si yo lo vería bien rápido, es peras o manzanas, eso es lo que tienen que contar. Y se distinguen bien rápido y se cuentan y se contó y tal vez va a haber alguien que diga, no, ese voto se pasó una rayita y ese voto no sé qué. Pero en la mayoría, también los ciudadanos, por cualquiera que vaya a hacer su decisión, márquela bien.
Márquela bien porque así le está quitando entonces Ese chance le está quitando al fiscal contrario de lo que a usted votó obstaculizar. la posibilidad ¿cómo se llama? De tener un argumento para votar el voto suyo. Márquelo bien, ya, cualquiera que sea su voto. ¿Y sabe qué? Entonces el fiscal del partido contrario no va a tener la opción de decir, ese voto no sé qué, que no sé cuánto. Nosotros también tenemos parte en este proceso. Por eso es que también nosotros tenemos que ser educados y aprender en este. Pero yo esperaría que siga siendo una fiesta, a veces una fiesta así como que... Aunque no gane el candidato que, no por el que importa, vaya no usted a importa, votar. el resultado lo tenemos que aceptar los guatemaltecos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así son las reglas del juego. Es como en el fútbol, perdió mi equipo, pero así es. Así O sea, es me va a el doler, juego. la mayoría se va a chupar de la tristeza, se va a chupar cuando gana también de la felicidad, pero bueno. Pero no se puede tomar porque ahí le dice que Pero este no es ese fin partido de semana. fútbol, este son elecciones. Hacemos la Tenemos ley seca. aclaración. Bueno, vamos al corte. Al regresar, le pregunto a los analistas, ¿pueden los candidatos en esta última semana, en la recta final, ofrecer algo novedoso que pueda entusiasmar al votante? Con eso volvemos. Regresamos a Sin Filtro. Ya en este último bloque le preguntaba a los analistas antes del corte, ¿hay posibilidad de que los candidatos ofrezcan algo novedoso, algo que entusiasma a los votantes en esta recta final antes del 11 de agosto? Algunos me hacían caras porque no creen que esto pueda pasar, pero lanzo la pregunta. Ngoyo. Yo no creo que ellos puedan ofrecer algo que vaya a sonar atractivo o que pueda generar entusiasmo. Lo que pueden es aprovechar tal vez una circunstancia que se dé, sobre todo por este tema de las acciones que pueda tomar Jimmy Morales, el gobierno, los diputados, y que puedan salir, digamos, a posicionarse al respecto de eso. Pero como propuesta, miren, no la va a haber porque no la hubo a lo largo de este espacio de la segunda vuelta. Y no la hubo porque unos están cuidando el resultado que obtuvieron y tratando de no mover nada para seguir aparentando que son aceptables, digamos, dentro de ese proceso. Y los otros están un poquito más dormidos y tratando de cosechar, digamos, la pérdida o el desgaste, en el caso de Vamos, ¿verdad? Tratando de cosechar el desgaste que Sandra Torres pueda tener ya dentro de las áreas urbanas. Yo por eso no veo que vaya a surgir nada. Lo que vimos fue mensajes contundentes, tratando de atraer, digamos, a un público mucho más conservador, diciendo, miren, nosotros apoyamos la familia, estamos en contra de tales cosas. O sea, mensajes, digamos, sobre todo dirigidos a un segmento de población y un voto más vinculado a algunas opciones políticas como Viva y como Valor, ¿verdad? O sea, esa era la apuesta un poco de esos comunicados que tanto Yamatei como Sandra Torres firmaron durante esta semana y trataron de hacer circular. Pero esto en dos apoyos, esto genera... Genera una posición que sobre todo es atractiva a un conservadurismo social bastante arraigado en un votante urbano guatemalteco. O sea, eso hay que reconocerlo. Y entonces, por lo que termina en ese sentido, es decir, ninguno de los dos es una opción que amenaza esos valores de una visión tradicional de familia. Pero no se terminan pareciendo mucho los candidatos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues por lo menos que están cortando de tajo cualquier campaña negra que pueda venir a surgir. Que recordemos, eso también ha circulado, tanto para Sandra Torres como para Alejandro Yamatei. Estuardo, ¿qué posibilidad de que nos den un paquetazo, un ofertón para estos últimos días? Entre ellos no creo. Entre ellos yo no creo. Pero que pueda haber alguna sorpresa así digamos, de otra institución MP y todo, tampoco estamos libres, ¿verdad? Y no estoy hablando de que puede ser solo candidato A o candidato B, sino simple y sencillamente... Pero en realidad lo creo muy difícil, por eso es que estas manifestaciones, como decíamos al principio, que quieren que no haya elecciones, que se repita y que se haga todo este merengue otra vez, no tiene sentido. Hay muchos grupos ahora vinculados con partidos políticos que están viendo esa posibilidad. ¿Crees que es mínima la posibilidad de que esta ola la crezca? Posibilidad, pero además yo creo aquí que no hay un argumento todavía que yo haya visto sólido para decir lo que están diciendo. O sea, ¿cuál es la base de sus argumentos? Que me caen mal no sé qué, que no me gustaron los resultados, pues bienvenido a la democracia, ¿verdad? Que yo creía que no sé qué y la candidata
de tal ONG sacó menos, pues bienvenido a la democracia, así es esto. Así es esto y tiene que aceptarlo. La cuestión es que aquí es como si casi que si no se gana se arrebata, entonces no hagan eso estos. Pero lo más sorprendente es que, por ejemplo, y vuelvo a insistir en esto, sale a Abemilua con un montón de exmilitares digamos, a echarle penca a las elecciones que no sirven, que hay que repetirlas, que no sé qué. Sale Codeca o va a salir Codeca con lo mismo, que las elecciones no sirven, que hay que repetirlas, que no sé qué. Sorprendente. Yo el más interesado en deslegitimar las elecciones creo que es el gobierno mismo, el gobierno de Jimmy Morales y la administración de Jimmy Morales. Y aquí yo señalo. De hecho, les conviene porque ha habido, digamos, ellos quieren jalar atención más, por ejemplo, al proceso electoral que lo que va a suceder esta semana. Por ejemplo, vienen altas autoridades de Estados Unidos el miércoles o jueves, ¿verdad? Jueves. ¿Quién viene? La Nancy Pelosi. La Nancy viene. Madame Speaker. La Nancy, sí, la Nancy es la presidenta del Congreso. Del Congreso. Y no solo presidenta del Congreso, sino también es la líder del Partido Demócrata. La líder del Partido Demócrata, ¿verdad? Pero fíjate que es interesante porque de eso debemos aprender nosotros, que los demócratas están ahorita echándose penca entre ellos, están básicamente eliminándose, que ese es el proceso normal de las primarias. Ese es normal, así ha sido por cientos de años y así va a seguir siendo. Yo no veo ¿verdad? Lo interesante es cómo lo hacen, es un proceso que como ya tiene mucho tiempo es costumbre y nadie rehuye al debate, al contrario, todos quieren llegar ahí, buscan estar ahí. Buscan que su porcentaje los meta en el debate porque es por porcentajes. Pero cuando tienen un enemigo en común, se olvidan las diferencias y se olvidan las diferencias, sí. Mire, sí, porque todos en el debate de Biden estaban como que, igual que Abemilua de un lado y Codeca al otro lado, todos peleando contra lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí el enemigo era Biden. Yo ya me imagino a los de Abemilua y Codeca todos del brazo pidiendo, repitan elecciones, el enemigo en común ahí es Trump, para todos los demócratas. Sí, pero en Guatemala es para ellos las elecciones. Para mí, yo creo, y tendría que explicarlo a largo y tendido, yo no tengo tiempo para eso aquí, es que es el gobierno el que más interesado está en hacer bochinche por las elecciones para quitar la atención de varios de los temas que hay que tratar esta semana. Que otra vez esos temas se van a remontar sobre el fin de los cierres de campaña, el fin de la campaña de segunda vuelta y las elecciones del domingo. Okay, vamos a las conclusiones del cierre de campaña. Hagamos ya el balance final de este 2019 en el tema electoral político. Cosas buenas, cosas que se quedaron por hacer y cosas que realmente no hay que repetir. Bien, yo voy a creer que es una cosa positiva el poder tener un nuevo proceso que genere un recambio de gobierno exitoso y el 14 de enero tengamos ese recambio. Ojalá en los próximos 4 años se puedan hacer mejores esfuerzos para consolidar las instituciones democráticas y fortalecer sobre todo las necesidades de la ciudadanía. Estamos en trapos de cucaracha en términos sociales, económicos, casi que a todo nivel. Urge, digamos, tener una posibilidad de empezar por lo menos a ver verdaderas transformaciones. Eso. Me parece negativo, digamos, que haya un debilitamiento institucional, producto de una mala comunicación del Tribunal Supremo Electoral, producto también de errores trascendentales en generar certeza del proceso. Pero por otro lado, celebro que nuevamente la democracia descansa en esos más de 132,000 voluntarios que hacen parte de juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales y departamentales y que finalmente creo van a ser los que van a llevarse en los hombros la posibilidad de consolidar esta democracia y de fortalecerla. Lamentable la posición del gobierno que a toda costa está tratando de desgastar la institucionalidad, la credibilidad del proceso, atacando a las cortes, atacando a cualquier instancia que digamos ellos puedan ver como una amenaza y por eso es que vemos hoy ya dos extremos completamente extrapolables como podía ser digamos que Guatemala Inmortal y Abemilua por un lado y Codeca por otro, los dos tratando de debilitar el proceso electoral. En el caso de Codeca, todavía más lamentable que ahí no tenían una participación electoral en su partido político, fueron derrotados y hoy no quieren reconocer resultados, en donde, bueno, celebraron, digamos, el hecho de quedar cuarto lugar en las elecciones presidenciales, pero no lograron alcaldías, lograron una diputación, o sea, un resultado que les cuesta, digamos, tragarse y son ellos, digamos, en conjunto, los que hoy están tratando de pegarle a esta democracia y tratando de decir, miren, queremos que se repitan las elecciones. Un absurdo.
Entonces yo creo que la vía es esa, y esa sería una de las conclusiones. Ir al 11 de agosto, elegir entre las opciones que tengamos o ejercer el derecho del voto como es una responsabilidad ciudadana y seguir construyendo esta democracia en el futuro. Estuardo, balance de ya la recta final de este de 2019 electoral. Y bueno, en semana de recta final para segunda vuelta tenemos temas que no son de segunda vuelta, pero que al final sí van a terminar, para quien gane la segunda vuelta, van a terminar siendo parte prioritaria de la agenda de aquí hasta enero. Y yo creo que tenemos que pensar que quien gane las elecciones del 11 simple y sencillamente empieza ya a gobernar surrepticiamente, o como se llama eso, un shadow, ¿verdad? Una sombra de gobierno a partir del 12. Y entonces, si no tienen un plan y no han presentado nada nuevo y no van a presentar nada novedoso esta semana, pues no creo que lo hagan, entonces tienen que regresar y ahí sí reformular sus propuestas y luego contarnos quiénes van a estar, contarnos o decirnos quiénes sería la gente que llevaría hacia adelante ese plan y luego pues simplemente seguir trabajando. Nosotros estamos, mucho de la economía está ahorita así como en espera, viendo cuál es el resultado del 11 y eso... sí, va a dar certeza saber ya el 12 por lo menos vamos a ver quién queda y qué estilo de gobierno en nuestro imaginario tendría ese ganador o ganadora de las elecciones. Pero por el momento todavía, estas elecciones también le han hecho un daño terrible a la economía de Guatemala. Son tan atípicas que le han hecho un daño terrible. Y yo creo que quien gane, y dependiendo, si es Vamos, tiene una bancada muy pequeña en el Congreso, si es UNE, tiene una bancada bastante grande. Ellos estarían presionados a avanzar en la agenda legislativa. Avanzar en la agenda legislativa porque vienen temas que nos guste o no nos guste y mucha elección y mucho presidente electo o presidenta electa vamos a tener, pero el que sí es el mismo Congreso que tiene temas fundamentales, por ejemplo, y ya terminó la campaña, entonces ya se pueden regresar al Congreso, ¿verdad? Aunque sea al hotel allá en la zona 10 donde con el tema del país seguro tienen suficiente para con el tema, con la presión de Estados Unidos, con el presupuesto 2020. Y ahí va a ser una batalla campal el presupuesto 2020, independientemente de quién gane, porque va a querer obtener el máximo posible y los opositores que no ganaron van a intentar darle lo menos posible para poder funcionar. Y eso tiene repercusiones sobre mucha gente, sobre un cuerpo de 400,000 o más burócratas que tenemos en Guatemala. Solo maestros son casi 150,000. Entonces, esto bien. Y entonces vamos a empezar a ver adelantadas las manifestaciones del sindicato de salud, el sindicato de no sé qué, el sindicato de y toda maestros, la presión al nuevo gobernante. y todos presionando al nuevo gobierno o haciendo trances, ¿verdad? Pero bienvenidos, así es Guate, ¿verdad? Y no nos asustemos porque ahora van a tener más tiempo. En enero no van a poder llegar y decir, fíjense que no lo hicimos. Fíjense, no, tienen suficiente tiempo para comenzar a trabajar, comenzar a hacer lo que no hicieron ni en primera ni en segunda vuelta. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Goyo, Estuardo. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.